tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos al 12º Simposio Internacional Jorge Isaacs. La Universidad del Valle, Facultad de Humanidades, les agradece que hagan parte de esta decimosegunda versión que se dedicará a las jornadas afro-latinoamericanas, comunicación y cultura. Este evento es organizado por el Centro Virtual Isaacs, Portal Cultural del Pacífico Colombiano, el periódico La Palabra de la Universidad del Valle y la Fundación Gabo, con el apoyo de la Rectoría y Vicerrectoría de Bienestar Universitario. El Simposio Internacional Jorge Isaacs tiene por objetivo reflexionar desde el quehacer intelectual a múltiples asuntos de la cultura, la ciencia y la política en los ámbitos nacional e internacional, para pensar la formación de la nación desde las ciencias humanas y sociales en un país que apenas en su Constitución de 1991 se reconoce multicultural y pluriétnico. En esta 12ª versión, el Simposio Internacional Jorge Isaacs girará en torno a la cultura afro-latinoamericana, destacando el auge de los estudios sobre el tema en el continente en los últimos 10 años, declarados por la UNESCO como la década de la afrodescendencia. En el caso colombiano, el reconocimiento al aporte del mundo africano que llegó al país es definitivo. En el año 2020, el Simposio Internacional Jorge Isaacs rescató la obra completa de Manuel Zapata Olivella. Este año se seguirá presentando lo que a partir del camino abierto por Manuel se está haciendo en Colombia en las artes, la literatura, la música, el periodismo y las tradiciones teatrales y dancísticas. Presentamos un saludo cordial a todas las personas que se encuentran presentes, directivos, investigadores, profesores, estudiantes y público en general, así como a las personas que se encuentran conectadas por los canales streaming a través de nuestras plataformas del Centro Virtual Isaacs y el Simposio Internacional Jorge Isaacs. A continuación, la proyección de la ópera Maafa, Holocausto de la Esclavitud, y foro con el compositor Alberto Guzmán Naranjo, Héctor Douglas Salomón, director artístico, y Darío Henao Restrepo, investigador y creador del libreto. Bienvenidos. Bueno, le doy la bienvenida a quienes nos están escuchando aquí en la sala, en medio del Mundial de Qatar, pero sobre todo a los que nos están escuchando a través de la transmisión por las redes, y por algo que nos deja bastante contentos de que todo lo que se está realizando en este simposio queda subido automáticamente y comienza unos contadores de reproducción que son bastante alentadores, que el trabajo que estamos haciendo aquí va a quedar para mucha gente, que la va a poder bajar, y es un repositorio muy importante. Digamos que lo que estamos haciendo aquí también es una grabación en directo, pero también diferida, como se suele hacer hoy para todos los grandes eventos. Me complace estar aquí con el maestro, compañero y amigo Alberto Guzmán Naranjo, y con el compañero también de teatro, el compañero Douglas Salomón. Con ellos empezamos el viaje de llevar a la escena una obra tan grande, tan compleja como Chango el Gran Putas de Manuel Zapata Olivella, al que en mi caso personal le he dedicado más de 20 años a estudiarla. Creo que hemos avanzado en la comprensión de esta magna obra que tiene, como todas las grandes obras de la literatura, va a tener una larga historia de recepción, como la tienen las grandes, como la tiene el Quijote, como tienen las obras de Shakespeare, como la tienen obras clásicas de la literatura latinoamericana. Y entonces eso es lo que hemos hecho con Alberto y con Douglas. Yo me atreví a hacer un guión que ellos hicieron ya para musicalizar, entonces Alberto le metió la mano como músico, y Douglas, pues por supuesto,
pensó en términos ya de puesta en escena. Lo van a ver en el video y es un poco lo que les queremos mostrar. Y al final del video tendremos oportunidad de que hagan ustedes algunas preguntas para Alberto y para Douglas sobre esto. Le doy la palabra brevemente para que introduzcan como lo que han hecho aquí, primero a Alberto y luego a Douglas. Bien, buenas tardes a todos. Yo quiero empezar estableciendo una aclaración de carácter histórico, cronográfico. Cuando el Centro Virtual Jorge Isaacs empezó a reflexionar sobre lo que debería ser la celebración del centenario del nacimiento de Manuel Zapata Olivella, pensamos que sería de gran importancia darle expresión musical a una de las obras de Manuel. Escogimos por insinuación de Darío Chango y Gran Putas, pues, que es la obra extraordinaria, pero sobre el principio que todavía no ha sido suficientemente explorado por los estudiosos, y es que en la obra de Manuel Zapata hay una profunda musicalidad, es decir, hay un fenómeno musical extraordinariamente profundo y complejo en la obra, sobre todo en la obra literaria, no solamente en los trabajos puramente etnográficos, porque él dedicó parte de su tiempo a hacer trabajos de etnomusicología junto con Delia, su hermana, sino que la producción literaria, es decir, el profundo sentido poético de Chango y Gran Putas está inmerso en una profunda capacidad musical que se expresa en términos intangibles a través de la poesía, y eso, digamos, que fue como el punto de partida. Entonces, digamos, ya está lo que contó Darío, se hizo una aproximación a través de un libreto, después con Douglas estuvimos discutiendo mucho sobre el carácter de la obra, y efectivamente la idea era estrenar la ópera que se llama Maafa. ¿Sí? Maafa es un término swahili que quiere decir un gran suceso terrible, ¿no? Como una especie de cataclismo, ¿no? Una especie de apocalipsis, un desastre. Y queríamos que el estreno justamente fuera parte de esa celebración de los 100 años de Manuel, pero la pandemia nos obstaculizó muchos proyectos, y entonces solamente se pudo realizar en ese momento este pequeño documental, que es lo que van a ver ustedes ahorita, donde hay un fragmento de la ópera, son 30 minutos, la ópera completa debe durar cuando se estrene, porque no se ha podido estrenar todavía, debe durar alrededor de 1 hora y 20 minutos, una cosa así más o menos. Entonces lo que vamos a ver es un extracto. Lo otro que yo quiero decir es que ese esfuerzo enorme que ha hecho la universidad a través del Centro Virtual Jorge Isaacs por rescatar la obra esencial de algunos escritores colombianos. Lo primero se hizo con Jorge Isaacs, que eso ya es una historia larga, y lo que se ha hecho ahora con Manuel Zapata Olivella es apenas un comienzo. Es decir, a pesar de que ya se hizo el esfuerzo de la publicación, de esa magna publicación de la obra de Manuel, todavía hay un trabajo inconmensurable para que sea reconocida la verdadera dimensión de Zapata Olivella. Yo creo que en los medios intelectuales todavía no se ha acendrado lo suficiente el valor extraordinariamente importante, tanto desde el punto de vista literario, desde el punto de vista poético, desde el punto de vista antropológico de la obra de Manuel. O sea que eso tomará años y digamos que en esa labor estamos. Y yo tengo la convicción, es una convicción personal que no admite discusión racional ni teórica, de que la música es un magnífico vehículo para mover las sensibilidades, de manera que de eso se trata. Acá está, sí, no, decir buenas tardes, decir solamente, porque está muy claro lo que ha dicho el maestro Darío y el maestro Alberto Guzmán, pero decir que lo que se va a ver es una versión de 32 minutos en 7 movimientos, que es como quedó realizado por el maestro Guzmán.
que es un trabajo complicadísimo porque ya está implicando el libreto, por un lado, y llegar a los 32 minutos, es decir, que no es corte y pegue, sino que fue una tarea enorme de poder entrar en esos dos lenguajes. Y entonces lo que queda finalmente, y es gracias al mundo audiovisual, es hacer este tributo por el año 2020, que era el año pues, de Manuel Zapata Olivella, y como mencionó el maestro Guzmán, sí fue terrorífico porque se comenzó a hacer en septiembre del 2020, esta universidad estaba desolada, todos estábamos en el pánico y hubo que hacer la preproducción y todo esto muy rápido para este documental, que gracias a ese impulso, ¿no, Darío? Que todo tiene costos, entonces fue una inversión que nos da el audiovisual, ahí está, y es una memoria también a ese año 2020, Manuel Zapata Olivella. Entonces es como prepararlos también como a eso, ¿no? A este pequeño documental que de alguna manera es una memoria que a mí me estremece todavía, pese a todo, de que no hemos podido o no se pudo pues llegar, digamos, Darío hizo su trabajo, por supuesto el maestro Guzmán hizo su trabajo, y yo quedé en la deuda de la puesta en escena, pero el documental fue el pedacito para dar una mirada artística a cómo hacer un documental con estos materiales ya, digamos, orquestados y el coro, ¿no? Que se puede ya en esos planos del canto y de la música. Bueno, creo que con estas breves palabras del equipo que se embarcó en esta quijotada, porque realmente es una obra muy ambiciosa, pero llegará el momento, en estos nuevos tiempos que se han iniciado con la ministra Patricia Ariza, hemos hablado del tema y habrá la oportunidad de que la podamos llevar como se merece al Teatro Colón de Bogotá y a los grandes teatros de Colombia. Yo creo que ese es el homenaje póstumo que hay que hacerle a Manuel, de llevar una obra de las dimensiones de Zapata Olivella. Entonces yo creo que va a llegar el momento, estamos trabajando, lo que ustedes van a ver aquí es de altísima calidad y muestra, dijéramos, que tenemos ya avanzado para dar el paso a encontrar el momento apropiado en que podamos presentar como se merece en un teatro como el Teatro Colón de Bogotá, Echango, y por qué no en otros grandes teatros del Caribe, en teatros en Nueva York, por ejemplo. Hablábamos con Germán Jaramillo que se puede llevar, ya les presenté a Germán cuando vino acá. Es decir, hemos hecho una labor de sembrar unas semillas, de generar unos recursos. Yo estoy seguro, porque estaba al frente de las relaciones con la República Popular China, que Manuel va a volver a China. Estuvo 2 veces en China, en el 52 y en el 57, claro que va a volver a China. Ellos tienen un gran teatro. ¿Por qué no puede presentarte en Pekín? ¿Por qué no se puede presentar en Shanghái? En muchas ciudades, ¿no? ¿Por qué no se puede presentar en el Teatro de La Habana? ¿Por qué no se puede presentar en los teatros tan hermosos que tiene la Universidad de Puerto Rico? Esa es la idea. Entonces lo que estamos haciendo aquí, que es un trabajo muy precioso, creo que tiene esa perspectiva y estoy absolutamente convencido que allá llegaremos. Entonces los dejamos con esto y al final volvemos unos minutos para algunas preguntas. Del mundo, oíd, 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 oídos del mundo, oíd, la cora ríe, llora la cora.
Sus cuerdas hermanas narran la historia de Nagó, el trágico viaje del mundo al continente del exilio de Changó. En la cultura occidental, el surgimiento de la ópera, que se da más o menos hacia 1600, y uno tiene como un ícono el Orfeo de Monteverdi, es una manera de reaccionar desde la música a todo este proceso de descubrimiento humanístico del Renacimiento, que tenía como eje el redescubrimiento de la cultura griega. ¿Cómo se relaciona la música con todo ese mundo del imaginario poético que nos ha legado todo lo que llamamos la cultura occidental, entendida como esa herencia de la Grecia antigua? Cuando uno mira el panorama artístico en Latinoamérica, se hace una constatación de que las obras que mejor han asimilado lo que es la historia de la conformación de América, esa conformación triétnica como buscaba Manuel Zapata Olivella, no está expresada todavía de una manera clara y de una manera suficiente en términos musicales.
día del nuevo hombre. La música en América se ocupó en algunos momentos de la tradición puramente amerindia, en otros momentos se ocupó, por supuesto, de toda la influencia de la tradición europea, pero esa riqueza enorme que significa para América el aporte de África, a pesar de que ha sido en esas condiciones tan deplorables de esclavización, es un aporte cultural enorme. Y esto no existía todavía en música. El drama de la esclavización, Maafa quiere decir, en Swahili quiere decir un gran desastre, justamente. Me propuse buscar la manera de pensar en esta América triétnica y encontré en los estudios que he realizado con el profesor Darío Henao que la más alta expresión de ese pensamiento desde el punto de vista literario, poético, es la novela Changó de Manuel Zapata. La ópera en una gran síntesis, en una enorme síntesis, podría uno decir que lo que está mostrando es el encuentro, el desencuentro, el enfrentamiento y la posible reconciliación de dos fuerzas telúricas que están en esa metafísica de la novela, que es la presencia de la loba blanca, ¿sí?, y la presencia de esa cultura africana inspirada en la cosmología yoruba, en todas estas deidades africanas, etcétera, que es una manera de acercarse al mundo. Sombra de los pájaros, en la luz que no se moja, en el horno de la tierra. El impulso inicial estuvo en el contacto con esta novela de Manuel Zapata Olivella, que para mí fue un impacto de carácter estético muy muy fuerte, y aventurarse uno a entrar, digamos, en esa realidad poético-musical que tiene la novela para empezar a encontrar los elementos de traducción o de transducción hacia el arte lírico. ¿Cómo hacer ese encuentro entre esos dos mundos, ¿sí?, que fue, desde el punto de vista físico, fue un desencuentro brutal, que fue la esclavización? Entonces, yo dije, la representación de la loba blanca tendría una figura muy europea, que es el quinteto de cuerdas, ¿sí?, pero no una orquesta de cuerdas, sino solo un quinteto de cuerdas. Estoy hablando de dos violines, una viola, un violonchelo, un contrabajo. Desde el imaginario de esa cultura musical africana, entonces yo conformé un cuarteto de percusión, ¿sí?, que tiene pues toda una serie de organologías, desde los instrumentos de placa, marimba, todos los parches, los tambores, las diferentes formas de producir el sonido percutido, y esto interrelacionado como si fuera una especie como de vehículo conductor musical por un quinteto de vientos. Quinteto de vientos que de todas maneras son comunes tanto a la expresión europea como a la expresión africana. Y en medio de ellos un piano que también se relaciona como una especie de mediador. El piano está permanentemente acompañando a los dos grupos y haciendo comentarios. Y los solistas obviamente giran alrededor también de esa misma concepción, es decir, hay un gran solista barítono que representa a Nagafúa, que Nagafúa es como el alter ego de Manuel en Changó. Y busqué una voz muy extraña, que es la voz de contratenor. La voz de contratenor es una voz que empezó a utilizarse en el siglo XVII de una manera muy prolífica en la ópera, porque es un fenómeno curioso que es una voz femenina en un cuerpo masculino. Por eso se llama la voz del contratenor, que es una voz muy, muy aguda. Y entonces la misma confrontación desde el punto de vista vocal ya implica la posibilidad o de un enfrentamiento o de un acercamiento. Y alrededor de ellos giran tres mujeres que no tienen nombre, pero que son, en algún momento, son esclavas o son las esposas de Changó, ¿sí? Son también observadores, y algunos otros personajes menores como Falupo, etcétera, Pupo Moncholo,
que son unos personajes muy importantes dentro de la novela, con un centro que es muy abstracto y que va a tener probablemente un manejo escénico muy especial, que es la figura de Changó como un dios que está allí, un poco a la manera de como Wagner utiliza la imagen de Wotan en El Anillo del Nibelunco. Los azotes asusaban el canto de los negros. Todas las noches retumbaban sus voces tambores. Estos malditos se mueven silenciosos. No podíamos matarlos a todos, ni dejarlos morir de hambre. Era nuestra mercancía más preciada. Eso lo sabían estos hijos del demonio. No valía nada contra su rebeldía. Fuerte zarpa de león, ancha pata de elefante, librarás la India, madre de tu hijo. La violada vuela por el amor, escarnecida en la noche, encadenada en el día. Siete noches muerde la matriz. Siete las hierbas indias de Medianoche muerden la matriz. Siete los días padecidos y sin Dios amado. La cabeza del hijo. Las siete luces como el hijo en las pies de las oraciones impotentes. Con sus artes expulsadoras, De los boleros de París, sentada en cuclillas, colgada de los brazos, rodillas, abierta de piernas, a medio manos como las leguas. dicen que nació sin padre, como el Jesús de
la ópera Maafa es una adaptación libre del espíritu de Chango el Gran Puta. No se había hecho una ópera a la diáspora y realmente Manuel lo permite con esta gran novela, que es una novela a la diáspora africana a las Américas. Ver algunos momentos significativos como la partida, como la llegada de ellos, como fenómenos como la resistencia que hay en la novela y que está muy linda en uno de los cantos de la ópera, que es Benko Bioho, ¿no? Ese tipo de escenas finalmente fueron las que quise traer, diálogos tan importantes como los que hay entre Pedro Claver y Bioho, que muestran ese gran conflicto y tensión entre dos mundos que se enfrentan, no solamente por la situación económica de estar esclavizado, sino en el terreno espiritual, en el terreno de las ideas. Claver perseguía el tambor en los esclavizados, que era la única forma de poder expresar algo de alegría, poder bailar y de poder mantener algunos de sus rituales. Y empecé a trabajar en fragmentos, en cosas que yo consideraba significativas. El tema de los dioses, por ejemplo, y el de mostrar que en la novela es el mito de Chango que castiga a los africanos a la esclavitud, pero al mismo tiempo les da el derecho a luchar por la libertad y los ayuda. Pero fue como el hilo conductor, y darle la voz a Chango y a algunas de las deidades, el Egua o el Egua y a Yemayá, que son quizá las tres deidades que aparecen con mayor protagonismo en la novela, a Colombia y al mundo, porque sé que va a rodar en otras partes. Oíd, oídos del mundo, oíd, aquí nace el vengador. Ya está con nosotros el brazo de fuego. La muñeca que se escapará de los grillos, el diente que destroza las cadenas. Oigan, los que me oyen, los que traen esta vida, los hijos del mundo, nacen vencos protegidos del Egua. Bueno, creo que Manuel estaría muy feliz. Te cuento una anécdota de final de su vida. Yo lo visité faltando 2 meses para que se muriera, lo vi varias veces. La última vez en el Hotel Dan Colonial de Bogotá. Fue como el diálogo final de despedida de un hombre que había hablado conmigo desde 1978 cuando lo conocí, que yo era un joven egresado de letras. Y al final terminamos como sin proponernos, haciendo su balance, y me dijo: yo me voy tan tranquilo de saber que mi obra va a crecer después de mi muerte. Mi obra va a ser muy leída, especialmente Chango. Lo único que me faltó es que no tuve tiempo para hacer el Chango de los indígenas. No me dio la vida, pero me van a leer. Yo sé que Manuel hubiera bailado en una pata de saber que iban a hacer una ópera inspirados en Chango el Gran Putas. Recuerdo sus palabras al final del discurso como nuevo doctor de la Universidad del Valle en Literatura. Dice: yo lo único que quiero es que los lectores lean mis libros y que lean Chango el Gran Putas. Yo quiero que esto esté en los colegios, en las escuelas. Él creía mucho en eso porque tenía un espíritu permanentemente de educador. Él estaría muy feliz de ver la ópera Maafa y este esfuerzo pues, que ha hecho la Universidad del Valle para rendirle homenaje con Maafa a este gran hombre que fue Manuel Zapata Lidoya. Los demonios, vamos a
a la playa frente al cabrero, donde el babalao conjura a los esclavos. Voy contra ustedes, empedernidos demonios. Adelante con la lámpara, camino tembloroso. Los escapularios y la cruz del Padre Claver me protegen de los orichas que he traicionado. Un tropel de demonios danza alrededor del babalao. Los tambores tocan a rebatos, los machos cabríos cabalgan a las hembras. Vengo, será el sacristán del Padre Claver, de sus bautizos y los matrimonios, remero de su bote, báculo en su camino, pero en las noches me llamaba tío y abuelo. Nunca le dije, no bebas de esa corriente. Ale, 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 nadie se sienta esclavo con la carimba en la nalga. Una noche de cadenas no esclaviza el Santo oficio tiene alma. sus espías para perseguir a quienes blasfeman contra Dios, los que fornican,
Chinima, 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 Chinima. Abobón eleva, nudo fuerte eleva, reconoce a tu hijo, ventos piocón, ábrele paso a Changó, tu jinete relámpago, el brazo de los vivos, la vida de los muertos. Unidos humanos. Sus pasos solenos, de tambor, su aliento habla en mi bongo. Bueno, hemos visto el video de que les hablamos con algunos problemas técnicos de la grabación por los canales, pero lo que importa para la ocasión es el piloto que hay aquí, el embrión de un proyecto sobre el cual tenemos que seguir trabajando
y yo creo que cumplir el sueño que hemos compartido aquí con Alberto y con Douglas de hacerle a Manuel un homenaje llevando a la ópera Chango el Gran Putas. Viéndolo ya por enésima vez, lo que he sentido es que aquí está el embrión de un proyecto muy grande, con una producción grande, que es un poco lo que le voy a plantear a la ministra de Cultura en una reunión de trabajo para proyectos del Ministerio de Cultura, y seguramente buscar aliados que nos puedan ayudar a hacer una gran producción que permita pues llevar a como se merece la obra, como dije al comienzo. Entonces es eso lo que yo diría inicialmente. No sé si Alberto quiere hacer un comentario. Mucho cuando hay estos inconvenientes técnicos, pero me acordé para consuelo personal de que ustedes recordarán que hace unos años Bill Gates iba a hacer la presentación de un nuevo sistema operativo de Windows y le fracasó el video BIM. Si le pasa a Bill Gates, nos puede pasar a cualquiera. Bueno, como lo dice Darío, yo creo que no solamente por las razones que ya hemos expuesto, por lo que significa Manuel Zapata Olivella, sino dentro de una perspectiva musical, yo creo que el desarrollo de la ópera es necesario. Colombia no ha tenido realmente una escuela operática digna de ese nombre. Aquí simplemente al bon vouloir de las señoras cultas, ¿no? Entonces se han hecho temporadas con repertorios añejos, repertorios siempre románticos del siglo XIX. Entonces se hace una vez la Traviata, otra vez se hace Rigoletto, y después para variar hacen Rigoletto y la Traviata. Bueno, entonces lo que a mí me parece importante es entender que la ópera no es ese mundo un poco extraño, como esotérico, de esa cosa tan rara que le gusta a los músicos. No, la ópera, en el mejor sentido wagneriano de la palabra, es la reunión, y eso fue, digamos, una conquista de la cultura de Occidente, la reunión de la poesía, la reunión del teatro, la reunión de la pintura, la reunión de la música, es decir, lo que Wagner un poco pretenciosamente llamaba la obra de arte total, que después se va a concretar tecnológicamente en expresiones como el cine. Finalmente el cine en el siglo XX es una expresión que no alcanzó a soñar Wagner de esa reunión de elementos, y sin embargo la ópera goza de muy buena salud, sigue vigente, y yo creo que vale la pena el esfuerzo de que hagamos el montaje de la obra completa, adicionalmente porque la recuperación de un sentido sagrado de lo que es la cultura afroamericana es una necesidad urgente. Aquí, desafortunadamente, y no me voy a extender mucho porque esto podría dar para una discusión muy larga, desafortunadamente por esa concepción que tuvo el siglo XIX de la división entre las culturas importantes y las culturas secundarias, ¿no? Por supuesto, las culturas secundarias, a veces menos que secundarias, era todo lo que tenía que ver con la tradición amerindia y con la tradición de la diáspora africana. Siempre nos acostumbró a pensar que había una alta cultura y una baja cultura. Yo pienso que lo que se ha hecho con unos elementos fundamentales de la tradición afroamericana es una vulgaridad, es una mercantilización, todas esas cosas de las músicas comerciales, esta cosa de que Cali es la capital de la salsa, eso es una absoluta vulgaridad respecto de lo que es el sentido sagrado, de lo que es el sentido cosmológico, yoruba y bantú, de toda esa tradición que está en la memoria, ¿sí? En el sentido, digamos, de un inconsciente colectivo, en el sentido junguiano, ¿sí? A pesar de que muchas tradiciones orales hayan desaparecido, ¿sí? Por la fuerza del comercio, pero la esencia sigue siendo esa, la esencia es una
relación absolutamente sagrada, ¿sí?, de los seres humanos con, llámenlo como quieran, las cosas más misteriosas del universo, que se vuelven religiones o se vuelven cualquier tipo, todas las colecciones de creencias que se puedan repertoriar, pero que mantienen un vínculo extraordinario del ser humano con la Tierra y con el universo. Yo creo que eso la música lo rescata de una manera absolutamente invaluable, y por eso yo tengo profunda fe en la capacidad de transformación del mundo mediante una mirada más profunda, menos prosaica, menos mercantilista de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias. No obstante, pese a todo, sí pedir disculpas, enormes disculpas, porque esta era la parte también pues que me concierne, que es el audiovisual. Y justamente el audiovisual pues estaba como Mahafa, en desastre. Entonces sí, de verdad, disculpen, no es loable pues que auditivamente a uno le llegue esto o le pase esto. Sí. Y ahí se siente, ¿no? Ahí se siente que hay un problema enorme. Yo creo que lo único que tocaría para mí decir es que sí hay una intención en el audiovisual, una pequeña intención de lo disruptivo que puede llegar a ser la puesta en escena, porque el diseño mismo posiblemente iba a una ópera que ella misma ya es disruptiva, porque no es la ópera tradicional de una historia. Eso también es muy clave, justamente el primer asombro que he tenido con el libreto y con la ópera musical era justamente encontrarme casi con una idea muy performática, operática. Y desde ahí estaba mi diseño de puesta en escena, que era una escena postdramática con todo el archivo, por eso se iba a salir del canon operático, de ese que viene pues del Renacimiento, hasta siglo XIX y mucho del siglo XX. No, esta iba a ser una ópera, por supuesto, para Cali, una disrupción operática. Bueno, si hay alguna pregunta o comentario, el profesor Gustavo Aragón. Bueno, en primer lugar yo voy a hacer un comentario y dos preguntas. El primer comentario es que la foto se ve muy bien. Esta es una universidad que tiene escuela de danza, tiene una escuela de literatura, tiene una escuela de arte dramático, tiene escuela de música, y es infrecuente que nosotros nos juntemos para hacer cosas de la complejidad que ustedes están proponiendo. Entonces el hecho de verlos ustedes tres, Darío en su relación con la obra literaria, Alberto pensándoselo en términos musicales y Douglas en términos de la progresión dramática y de los lenguajes y estéticas necesarias para interpretar a Zapata, me parece muy afortunado. Echo de menos que no esté alguien de la escuela de danza, porque se trataría de eso, que nos pensemos proyectos en donde podamos transversalmente mirar estas cosas. Ese es el comentario sobre la foto que me parece muy buena. Para Douglas, la pregunta es, la historia nos ha dejado episodios importantísimos de esas transiciones de la literatura a la ópera, por ejemplo. Estoy pensando en el área de Leporello, que básicamente es Tirso de Molina, Zorrilla con el Don Juan, y luego Da Ponte hace un libreto en donde logra interpretar esa cosa literaria y lo pone en ese lenguaje
de la ópera. Entonces, básicamente, Douglas, para que vos tengas la posibilidad como de hablarnos de eso, ¿cómo fue que te pensaste esto? Cuando hablas de lo postoperático, se trata de 3 movimientos, porque ahí se habla de 7 movimientos, ¿no? Y esos 7 movimientos, y aquí la pregunta va para Darío, teniendo en cuenta que Changó tiene muchos registros, el más lírico, yo estoy de acuerdo con usted, profesor, el más lírico es el primero, que es poético, ¿no? Pero los otros registros son de crónica, de novela, otros son mitológicos. Entonces, ¿vos cómo le metiste mano a Changó, que es tan diversa, para ponerla en términos que pudiera llegar a Alberto? Esas son como comentarios y las preguntas. Bueno. Bueno, Gustavo, gracias. La verdad que este proceso es un proceso inconcluso. El mayor trabajo, pues está, como lo dije ahora, justamente el libretista, que es Darío, y que pues por supuesto que no es una adaptación, no es ese lugar de adaptar los 5 libros que es Changó, ¿cierto? Yo diría que es imposible hacer Changó digamos, a un espectador que quisiera el todo de Changó, es imposible. Aquí ahí es un canto a la fuerza que se ha cogido de Changó, como que es lo que me estremeció a mí también, ¿no? Coger una parte muy interesante que era justamente ese desencuentro que hay, y por eso, digamos, la loba blanca, y que luego pues el maestro Guzmán, cuando se habla de los movimientos, es está en la nominación musical que hace el maestro, porque aquí solo hay 32 minutos. O sea que ahí hubo un trabajo complicadísimo para hacer el documental musicalmente con 32 minutos. Entonces, bueno, ese Changó, imposible. Es supremamente imposible llegar a... Eso no creo que un terrenal compositor lo pueda hacer. Es muy tenaz, pero lo que está, a mi parecer, para mí, es lo que se podía hacer, o un compositor pudiese hacer, para hacer este tributo, por decirlo de alguna manera, a Manuel Zapata Olivella, ¿no? Y con esta novela pues tan estremecedora. Entonces, el reto de la ópera postdramática es un sueño. El laboratorio no se ha realizado, pero yo tengo todo el diseño escenográfico, está para que sea una ópera postdramática, porque hay los archivos, hay una colección enorme, ¿no?, que quedó de lo que yo investigué. Por eso, por ejemplo, cuando ponemos el escultor de Ghana, las esculturas, que es un escultor joven, es un escultor de 39 años, imagínate, y la obra de él es extensa. Entonces tengo pues los archivos para que en la ópera iba a llegar también. Entonces era como ese otro lenguaje inimaginable en la ópera del archivo, que no se hace archivo en ópera, que era mi lugar, digamos, de irrumpir en la ópera, y sobre todo esta ópera, era justamente a partir de la noción de archivo, y de ahí pues como el sueño interrumpido, digamos. Sí, ahí, sí, la pregunta del libreto, realmente el libreto está centrado en dijéramos como en el propósito central de la novela. El propósito de fondo, significativo, mítico, es darle una respuesta, que es lo que se plantea hacer en la novela, elaborarla, dijéramos. No tanto responderla, sino elaborarla,
la situación de una gran a una gran pregunta y qué se puede decir de ella, y es por qué está la diáspora africana en las Américas. Y eso lo entendió Manuel en uno de sus viajes a Senegal. Estuvo en algunas comunidades y encontró uno de los relatos mitológicos sobre el destierro de Changó de su tierra de Oyó, y cómo él, cuando él dice los voy a mandar a ustedes al destierro. Entonces ese elemento mítico es el que literariamente aprovecha Manuel para construir toda la explicación, dijéramos, toda la trama de la novela. O sea, por eso se llama Changó el Gran Putas. Es decir, el protagonista de todo lo que está pasando de la diáspora de Changó. Changó es el que manda al destierro a los africanos, a los que les tocó venir en la trata, al mismo tiempo que les va a dar la posibilidad de alcanzar su libertad. Por eso el final de la novela es muy bonito. Yo, después de haberla leído muchas veces, porque en primera instancia lo dice en clave histórica rigurosa y no funciona. Es decir, Changó es una novela con una profunda investigación histórica, está ahí, pero lo que predomina es lo que Manuel llamaba el realismo mítico, es decir, la estructura mítica, y entonces al final uno la puede percibir cuando se zafa y entra a la dimensión, dijéramos, mítica de la novela, y lo que uno vea al final es una gran ceremonia que puede ser de candomblé, de santería, de vudú, ¿no? En donde el Egua, mandado por Changó, cita a todos los espíritus en el entierro de Malcolm X, y vienen todos los que han participado en esa historia de la diáspora africana, para finalmente decirles: yo les di la posibilidad de alcanzar la libertad y ustedes no, o sea, se están demorando. Ese es el mensaje, o sea, ese es el mensaje que le está dando Manuel en la novela a los afroamericanos. Ustedes se tienen que liberar, se tienen que reconocer, tienen que hacer historia, cosa que está todavía en un proceso de construcción. Ayer que oí hablar a estas dirigentes del norte del Cauca, donde hay un proceso muy interesante de organización de las comunidades afrocolombianas, y que les ha tocado pelear durísimo para poder construir sus comunidades. Una de ellas, ante una pregunta, decía: es que aquí lo que tenemos que hacer en primera instancia es el verdadero reconocimiento. Y decía una cosa: es que nosotros no somos víctimas, nosotros somos sujetos, y como sujetos tenemos que actuar. Bueno, es a eso a lo que llamaba en términos muy profundos Manuel en la novela, a lo que llama la novela. La novela llama a que esta diáspora tiene que reconocerse en sus ancestralidades, en su papel en estas sociedades, tiene que erguirse, como siempre lo planteó Manuel, y dijéramos, a eso fue a lo que tratamos de apuntar, éramos a esa dimensión y a esa fuerza mítica. Hay un momento que me parece muy lindo, la vez que lo hicimos en Telepacífico, solo los 7 minutos, yo veía a varios afros llorando, porque es el nacimiento de Benko Biojó, como el renacer de alguien que va a conseguir la liberación de la esclavitud. Entonces eso me pareció extraordinario. Entonces nos centramos básicamente en eso, en la primera parte, porque por supuesto La Travesía, por ejemplo, daría para hacer una obra bellísima. Yo creo que no hay en la literatura, la que yo conozco, ni la norteamericana, me lo decía Yvonne Captain en Washington, que es una de las grandes estudios, no hay un escritor que haya narrado mejor la travesía en un barco que Manuel Zapato Olivella. Eso es extraordinario, eso solito es una obra extraordinaria. Ahora, también, con respeto de mis amigos y mis colegas cubanos, no creo que haya en la literatura latinoamericana alguien que haya reflejado y representado
tan profundamente la revolución haitiana como Manuel Zapata en la revolución de los Pudús. Manuel da varios pasos adelante de lo que hace Carpentier en el reino de este mundo, sobre todo desde el punto, porque Manuel entendió una cosa, la dimensión mítica. Ahí fue donde fue Manuel. Ahí, en ese sentido es que Manuel va, eso que decía ahora Alberto. Y de alguna manera, lo que nosotros tenemos que plantearnos acá, para el reconocimiento profundo que tienen que hacer nuestras comunidades y nuestra sociedad en su conjunto, es ese reconocimiento mítico, filosófico, tan profundo del aporte africano. Es ahí donde está la esencia del problema, y de la mano de Manuel fue que yo hice esta primera adaptación de esta parte, porque Manuel, termino con esto, Manuel decía, de todos los aportes de África a la humanidad que son indiscutibles, pero decía, el más importante va a ser, es y será siempre el de la metafísica africana, el de su cosmovisión, de su manera de ver. Yo estoy completamente de acuerdo con eso de Manuel. Ahora que vamos a presentar los ensayos, habrán muchas posibilidades de ustedes ver cómo Manuel desarrolló esa tesis, que es una tesis profunda, y es una tesis de mucha actualidad hoy para los movimientos afro-latinoamericanos. Es con la espiritualidad, y aquí va a haber ahora un debate, pero creo que uno de los grandes problemas que tenemos con la música nuestra, la música popular, es que aquí la escuchamos pero totalmente descontextualizada, totalmente por fuera. Entonces aquí se baila que viva Changó, pero la gente no sabe quién es Changó, y se baila todo un montón de cosas de la música afrocaribeña. Eso es una muestra de esto que les estoy diciendo, es decir, hay que ir a lo más profundo de esto, y eso yo creo que es la gran fortaleza que tienen hoy las comunidades afro-latinoamericanas, es la gran fortaleza que le dejó como legado África a la humanidad, y en el caso particular a las Américas. Se ve de muchas formas. En eso es lo que yo comparto y me identifico con Manuel Zapata Olivella. Bueno, eso es lo que quería decir. No sé si para ir cerrando tenemos 3 minuticos. Sí, ¿alguna otra? ¿Hay otra pregunta? No. Muy buenas tardes. Yo tengo específica. La primera es ¿por qué escogieron a un autor de la talla de Manuel Zapata Olivella para representarlo en un escenario que para la comunidad negra es muy alejado, como lo es la ópera? Y la segunda pregunta es cómo este tipo de documentales y de representaciones aportan a la educación afrocolombiana. Muchas gracias. Bueno, mira, la primera parte de la pregunta, debo contarles, probablemente esto no es de conocimiento muy generalizado, que en la tradición cultural del oeste de África, me refiero a los países sobre todo de los cuales se produjo la diáspora a América, que es, digamos, la parte occidental de África, hay una profunda tradición operática. Lo que pasa es que el ocultamiento de la cultura africana que nosotros hemos vivido después de esa cosa que se llamó la independencia, los 200 años de república, que ha sido una visión absolutamente eurocentrista, no nos ha permitido. Yo podría preguntar aquí, ¿alguien me puede mencionar el nombre de un compositor africano? ¿Compositor de música artística africana? Lo he preguntado en la escuela de música y nadie sabe, ¿no? Entonces, mira, primero que todo, la respuesta es que la ópera no es un elemento cultural que esté alejado del espíritu de la cosmovisión africana, sino que simplemente fue ocultado porque a nosotros nos impusieron la idea de que la historia de la ópera era la historia de la música europea. Y lo segundo,
la pregunta tuya es, digamos, ¿cuál es el aporte? A mí me parece que todo lo que se haga desde el punto de vista de la reflexión artística, ¿sí? Si esa reflexión artística es seria, me parece que es una construcción, así podamos tener, digamos, puntos de divergencia, pero quiero recordar, para terminar la intervención, quiero recordar algo que siempre me gustó mucho, que leí alguna vez en Steiner, George Steiner, decía que la mejor reflexión artística sobre una obra de arte es otra obra de arte. Y decía, la mejor reflexión sobre el Otelo de Shakespeare es el Otelo de Verdi, y lo ponía como ejemplo. Entonces, a mí me parece que una muy buena reflexión sobre esta cosa que ya, sobre la cual no cabe la menor duda de que es una inmensa obra, Changó y Gran Putas de Zapata Olivella, puede ser también una reflexión desde la música. No quisiera dejar pasar el momento para decirle a la compañera, durante los años preparatorios del año Zapata Olivella, recorrí muchos colegios afro, en Cali, en el Cauca y en Cartagena. Y en Cartagena estuve en un colegio afro y les mostré un poco la historia de Changó, de la novela, y les mostré la travesía en los barcos y tal. Y vi a una niña llorando. Y se me arrimó y me dijo, ¿todo eso que usted está diciendo fue verdad? Ese sufrimiento, los barcos, ¿eso fue verdad, profesor? Y le dije, sí, claro, esa es la historia y tal. Y esa niña me preguntaba y los otros niños. Con esta anécdota simplemente te digo que lo que hace falta en Colombia es que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos, nuestros escritores lean Changó el Gran Putas. Eso fue lo que nos pidió cuando le dimos el doctorado honoris causa en el 2004 en esta universidad, cosa que siempre me daba mucha satisfacción porque yo era el decano en esa época y lo propuse. Y les digo una cosa racista que hubo en el consejo académico. 2 o 3 decanos dijeron que yo por qué le estaba dando el doctorado honoris causa a ese negrito. Plata me quedaron debiendo porque les dije, es uno de los grandes de la cultura latinoamericana, tan grande como García Márquez. Y si se quiere, con una obra más compleja que la de García Márquez, sin quitarle a García Márquez su genialidad literaria. Pero García Márquez no hizo la obra de reflexión sociorracial, ni histórica, ni folclórica, ni metafísica de Manuel, no la hizo. Por eso mañana vamos a presentar los 3 volúmenes de la obra de Zapata ahora, que muestra eso, son 1800 páginas para esa discusión. Entonces, te lo quiero decir, lo que necesitamos para educar, esta es una manera, pero hay muchísimas maneras de hacerlo. Estamos terminando un juego con Changó en Gran Putas para niños, un juego de cartas para que los niños jueguen con Changó. Iniciamos una historia en cuadriños sobre Changó, que empieza precisamente saliendo de la isla de Goré, que es preciosa, la puedes ver en la web Zapata Olivella para que los niños entiendan cómo se hizo en una época con el Quijote en España, que fue, con eso le enseñé yo el Quijote a mis hijas hace 25 años, 30 años, de manera que hay muchísimas cosas que hacer en el terreno de la educación, que es fundamental. Esto sin educación no hay. A unos líderes en Bogotá recientemente les dije, porque a todos les pregunté y ninguno se ha leído Changó el Gran Putas. Entonces, si los grandes líderes nuestros, para hablar de los escritores, para hablar de intelectuales, entonces esa es la tarea que hay. Y eso fue lo que nos pidió cuando le dimos el doctorado honoris causa. Me acuerdo muy bien, dijo, yo lo que quiero para poderme ir tranquilo, fue un año antes de morirse, es que los colombianos lean a Changó el Gran Putas. Y tú lo sabes, Gustavo, ¿cuántos profesores nuestros han leído Changó el Putas en la escuela de literatura? Los podemos contar aquí en las manos y nos sobran, que lo han leído de verdad para Dios, o lo han trabajado en los cursos. Entonces, estamos en una tarea grande de ganar terreno, de presentar. Por eso yo tengo mucha satisfacción de que el Centro Virtual en la Universidad del Valle haya colocado las 27 obras de Manuel Zapata Olivella a disposición del mundo. Ya van más de 250,000 descargas, incluida China. Voy a colgar en el
un videíto de unos estudiantes de español de una universidad china leyendo a Changó, así, la primera parte de los dioses. Entonces uno dice, por favor, ¿y sabes dónde más nos están descargando? En África, en Nigeria, en Senegal, en Angola, en Mozambique, después está Brasil y después sigue el Caribe. Entonces esa tarea educativa es válida tanto acá como en muchas otras, y yo creo, para finalizar, que este es el escritor cuya recepción va a crecer, la que más va a crecer en las próximas, por lo menos en la próxima década, es la de Manuel Zapata Olivella, porque hay otros escritores que tienen una recepción que ya llegaron a su tope. Es decir, yo soy estudioso de García Márquez, por supuesto, lo estudio y lo he trabajado, pero ya la recepción tiene ya un tope muy alto, ganado. En cambio, Manuel, como está apenas por descubrirse, va a crecer muchísimo, y va a crecer en ámbitos que uno no se imaginaría, como el chino, en ámbitos como el de Rusia. Hicimos un seminario bellísimo en Moscú, virtual, pero funcionó y hay traducciones y todo. Va a crecer en África. En Brasil es impresionante la cantidad de tesis que se están haciendo. Ahora que estuve en Puerto Rico fue impresionante, conocí a varios africanos que me saludaban con un respeto porque nosotros estamos estudiando Zapata por la web y tal. Entonces, esa es la dimensión en la que creo que vamos a hacer algún aporte. Y esa es la deuda que estamos saldando desde la academia colombiana con Manuel Zapata Olivella. Una academia que, toca decirlo con todas las letras, una academia eurocéntrica, profundamente eurocéntrica, es un problema estructural. Vayan ustedes a la Escuela de Literatura y después de una larga pelea hay solo 2 seminarios sobre literatura afrocolombiana, no hay más. De resto todo está copado por otras materias, todas importantes. Entonces, esas son las cosas que hay que empezar a cambiar. Vean ustedes los cursos de los que se hacen en el bachillerato y en la primaria, apenas estamos empezando a ganar, algo que yo veo que han avanzado mucho los brasileños, en tener en los currículos de la primaria y la secundaria contenidos por ejemplo, aquí no hay historia de África en los colegios. En la universidad, por ahí estaba el profesor Arroyo, que ha sido un adalid de eso, pero él sabe en historia la dificultad que ha habido para instalar todas estas cosas. Y en eso, con todo, la Universidad del Valle ha sido pionera, hemos tomado iniciativas importantes, lo hicimos rescatando a Isaacs, lo rescatamos completo, pero lo rescatamos en su dimensión de un hombre multicultural y un hombre en cuya novela hay un homenaje profundo a la diáspora africana, que se eliminaba de los manuales escolares. Nunca se hablaba de eso. Es más, habían ediciones en donde esos 4 capítulos, los llamados capítulos africanos, del 40 al 44, eran eliminados de las ediciones. Entonces, fíjense ustedes lo profundo de lo que hay que cambiar y por lo que hay que trabajar. Entonces, es lo mismo con Manuel, ¿no? Ahora ya está bien publicado. Esperemos que haya una labor grande, un movimiento intelectual, cultural, universitario, de profesores de secundaria, por eso vamos a trabajar en todos los niveles. El jueguito es importante, las historietas, todo eso es importante. Y que haya aquí jóvenes afrocolombianos me parece maravilloso, porque esa es la conciencia. Yo creo que hay que leer a Manuel, ahí están los 27 volúmenes en la web, ya no hay disculpa. Ya no hay disculpa. Antes era que no estaba bien publicado, que no se conocía. Bueno, ahí está He visto la noche, ahí está El hombre colombiano, ahí están todas las obras que son extraordinarias de Manuel. Bueno, yo creo que con eso podemos terminar. Bueno, muchas gracias.